cosas, todo. Así que, pero bien, o sea, me costó mucho menos, solamente como que escogí el espacio del libro que estoy leyendo para poder más o menos ajustarme al tiempo que me pasé igual, pero, pero no, me resultó bastante bien. Y la verdad es que haciendo los ejercicios previos también de la musculatura del rostro, todo eso, para que me saliera lo más fluido posible. Pero bien. Lo notaste, lo sentiste, notaste la diferencia. Sí, por supuesto, muchísimo. Eso es parte del ejercicio. De hecho, los ejercicios son como la tarea, yo le llamo eso es tarea, y el ponerlo en práctica es lo que más cuenta. Es decir, como tú me digas, mira, lo puse en práctica en el trabajo, lo estuve haciendo. El Mm, exagerar no es tan malo cuando es como práctica, como es como ejercicio. De hecho, se llega a exagerar un poco, pero cuando ya lo haces de manera natural, fluye. Eso lo hacen desde los futbolistas cuando entrenan, en sus entrenamientos, nunca entrenan como juegan, sino que entrenan de manera diferente, ¿verdad? Hasta los mismos cantantes, nunca como ensayan o practican van a cantar. Y los que tocan pianos también. Entonces es como una forma de acostumbrar a tu mente, a tu cuerpo, a tus gestos, a tus expresiones, a tu voz, a esta nueva voz que está naciendo de ti y que de una u otra forma, cada vez que hables, lo vas a hacer de manera automática y muchas veces de manera inconsciente, que eso es lo exacto. importante, que ni siquiera te des cuenta que ya lo estás haciendo. Ya, de hecho, seguramente ya sabes que estás aplicando muchas cosas que has aprendido sin darte cuenta. Y Sí. eso es el De punto del de hecho, ejercicio. sí, de hecho también lo he practicado al atender a mis pacientes. O sea, como que me acordé de los grupos etarios, cómo dirigirme cuando es una persona mayor, cuando es una persona, cuando es un niño, cuando es un adolescente y así sucesivamente. Así que ¿Y creo que me... notaste de parte de ellos algún feedback diferente, una diferencia, más atención, Sí, más de hecho, mirada? ¿Te lo han sí, de dicho? hecho, sí. De hecho, sobre todo con las personas mayores y con los niños, bueno, que el niño no, nunca me va a decir si lo entiende o no lo entiende, pero sí por Ujú. lo menos prestan más atención. O sea, al hablarles, al dirigirme, a ser un poco más expresiva, no tan solo en la parte gestual, sino que como en la verbalización en las personas mayores, sobre todo, que también es un desafío, porque ahora nosotros tenemos que usar mascarilla de nuevo. Entonces es importante el modular bien, sobre todo en aquellos que no escuchan bien. Entonces el modular, hablar más lento, las R, las S, que se vayan entendiendo bien. Porque antes yo me tenía que retirar un poco la mascarilla para que ellos me lograran entender. Y ahora ya es como más, no, no es necesario. En Es el fondo, diferente, porque tú estás hablando desde la proyección, estás, lo que hablamos en clase de la empatía, hablar hacia el otro, no hacia mí. Cuando tú dices, mira, no me entendía, me tengo que bajar la mascarilla es porque estás hablando hacia adentro, como, y no somos conscientes de que hablamos hacia adentro. Ahora tú estás buscando hablar hacia afuera, por eso articulas mejor, pronuncias mejor, elevas claro, el tono, el volumen de tu voz, haces más énfasis o hablas más lento para que te entiendan y eso lo van a notar. exacto. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a trabajar o entrar ya a lo que es discurso, mensaje, no desde la estructura de presentación, sino Ujú. desde el poder evaluar en ti y obviamente corregir la claridad, la claridad en el mensaje, el que haya fluidez verbal, el cómo tú hablas y te comunicas sin necesidad de hacer tantas pausas o que te quedes en blanco. También voy a, obviamente, a descubrir un poco cómo tú estructuras tus respuestas o tus mensajes, que me da como una apertura para la siguiente clase. Ujú. Y por último, también el control de las muletillas, ¿ok? Ujú. Entonces, ¿cómo se llama Oye, esta clase? yo- Prueba y error. Te voy a hacer preguntas. Van a ser Ok, 10 preguntas. En la primera pregunta probablemente vaya a pararte si noto que, por ejemplo, te vas por las ramas ujú. o tienes muletillas o te quedas en blanco o veo que algo no hay coherencia, te paro, digo, paremos, paremos. ¿Bien? Por Ya, eso prueba y error. Puedo volverte a hacer la pregunta y tú tienes la oportunidad de volver a responder y así sucesivamente. La idea es que ya. hasta la última pregunta tú ya logres
comunicar de manera precisa, de manera clara, concisa, evitando las muletillas. ¿Listo? Ya. ¡Qué miedo! Está bastante. No, mira, te voy a hacer preguntas muy básicas sobre ti como persona, profesional y algunas sí que tienen intención. Por ejemplo, que cuentes historias, que me construyas mensajes, que me hables de manera un poco más concisa. Entonces, más bien es como una evaluación, pero al mismo tiempo te voy a dar un feedback. Ok, Entonces, quiero solamente para hacer y empezar que me comentes un poquito tu cargo o tu profesión. ya. Yo soy enfermera de la atención primaria de salud de la comuna de Quintetilcoco, en donde estoy a cargo de todo, de todos los, durante todo el ciclo vital. Tengo que atender pacientes durante todo el ciclo vital, desde el paciente que nace, recién nacido, hasta la persona mayor o la que está ya en proceso de partir. ¿Sí? Mi cargo en general es ser enfermera de sector, básicamente es eso. Sí, ya, hasta ahí. Con eso Ujú, estamos bien. ujú. Entonces, vamos a empezar. Ya, yo voy a acomodar por aquí para ver las preguntas y quiero verte a ti también. Obviamente también es importante que, como es una evaluación, que puedas aplicar todo lo que has aprendido, o sea, que te lo tomes como que realmente te están entrevistando, lenguaje corporal, manos, posturas, contacto visual, voz, énfasis, intentar hacer pausas, controlar muletillas. Así como te lo digo, suena como que es demasiadas cosas al mismo tiempo, pero créeme, te lo aseguro, que en las últimas preguntas te va a salir bastante bien, que vamos a aplaudir ese final. Ya, Vamos. ok. Vamos que podemos. Ujú. Probablemente las preguntas quizás no se ajusten, pero trataré de que sean lo más precisas. Ok. Ok. Cuéntanos, Camila, ¿qué te llevó a elegir la enfermería como profesión? Creo que es una decisión que tomé en vista de todas las experiencias que he tenido desde pequeña. Siento que el ayudar a las personas es importantísimo y la esencia de la enfermería es la esencia de cuidar. Entonces, más allá de ir con la enfermedad, uno va también con el ver el entorno. Entonces, ese es como el objetivo, poder ayudar a las personas desde la salud, que es un área muy, muy delicada en este caso, y muchas veces cuesta mucho poder resolverlas. Entonces, tener estos conocimientos para yo poder ayudarla de mejor manera. Muy bien. ¿Cómo te sentiste con la respuesta? Cuéntame, destacas cosas positivas y cosas que dices, ah, mira, esto Eh, no debió ser o no me gustó. Creo que todavía me cuesta la muletilla, la muletilla Anota ahí y que tienes el creo que. sí, creo que. Es una muletilla muy común y siempre al principio, de hecho lo dijiste al principio al momento de responder. Y ahora, justo, creo que tengo muchas muletillas y el creo que, aunque no es tan grave, el creo que no habla de seguridad ni convicción, y más al inicio. Entonces, me gustó cómo arrancaste porque captaste la información, hiciste un silencio, pero creo que, o creo, y comienza. Pero podrías haber iniciado con un silencio y arrancar de una. Podrías haber iniciado con parafrasear la pregunta, que esto da como tiempo o espacio para poder ordenar en mi mente las ideas o lo que voy a responder. No exactamente, sino como, ¿qué te llevó? Lo que me llevó a elegir la enfermería fue Perfecto. así, de esa manera. Ahí vamos Ya. corrigiendo. Las muletillas están las E, conté como tres E. Y son Ujú. muy cortas, como que son imperceptibles a veces, no son extensas ni creo que te sientes cómoda diciéndolas, como, eh, eh. No es como que te hace sentir tranquila, las intentas cortar y eso es bastante bueno, porque al menos yo que te estoy analizando lo puedo notar, pero otra persona probablemente hasta ni lo note. Pero como eran tres, hay que prestarle atención, hay Ok. que buscar controlarme y no hablar y después pensar, sino pensar antes de hablar, pausa, pensar, pausa, hablar.
Eso lo hace el cerebro automáticamente, aunque no lo creas. Parece como que el cerebro no podría hacer eso, pero sí, sí tienes el poder de hacer eso. Vamos a ver cómo vamos con la siguiente pregunta. Ujú. ¿Hay algo en tu historia personal que hoy te ayuda a conectar mejor con tus pacientes? Sí, eh, creo que Sí, creo que, ¿cómo así? yo creo que Tiempo. la pregunta estuvo como más, como que me costó comprenderla un poquito. Sí, pero podía haber pedido repetir la Exacto. pregunta. Toda la autoridad, el dominio, la decisión, el poder de tomarte tu tiempo primero. No tienes que responder inmediatamente. Respira, piensa la pregunta, procésala y si no la entendiste completamente, ¿me podrías repetir la pregunta nuevamente? No hay nada de Ok, malo en pedir. Es decir, tiene mucho más valor el que intentes entender que el de intentar responder algo que ni siquiera te preguntaron. claro. Vamos, nuevamente. Ya. ¿Hay algo de tu historia personal que hoy te ayuda a conectar mejor con tus pacientes? La comunicación. Es importante comunicarnos bien con las personas. Muchas veces tenemos eh, algunas situaciones Vamos otra donde, vez. Es ya, importante, la comunicación, es importante eh, comunicar bien con las personas. Hiciste un ahí podrías haber bajado pausa, porque es como si estuviera una coma. Una coma, si quieres, en tu mente, yo te voy a forzar un poquito. ujú, Pensar en comas, cuando vayas a hacer las pausas, piensa. Sí, van a salir después porque te vas a poner más nerviosa y más tensa, pero ya con esto no te vas a olvidar nunca de lo que te estoy diciendo. Entonces, presente, me llegaron dos muletillas al mismo tiempo, vamos a intentar controlarlas más. Quizás habla un poco más lento, así ya, me exageres la lentitud, no importa, pero quiero que controles las muletillas. perfecto. Vamos nuevamente. Ujú. Ah, respondo el tiro. Sí, Ya. La comunicación. Es importante comunicar y comunicar bien. A veces las personas no logran entender lo que uno está expresando. Por lo tanto, al tener un conocimiento mayor, puedo yo explicar de mejor forma lo que quiero comunicar a estas personas, sobre todo el área salud, que es muy compleja. muy bien. No, bajaste el ritmo, pudiste controlar las pausas, está bastante bien. La respuesta me pareció un poco corta, ¿Ya? podría haber sido un poco más extensa porque sabemos que estamos trabajando todo, ¿no? Te dije que vamos a trabajar el cómo tú Ujú. estructuras las respuestas. Y aquí, ¿qué buscaba yo en esta pregunta? Buscaba que me contaras una historia o una Ah, anécdota. De hecho, ya. la pregunta decía, ¿hay Sí. algo de tu historia personal que te ayuda a conectar? Entonces, sí, la comunicación, porque cuando yo me comunicaba, ¿verdad? Podías haberme agregado una anécdota relacionada a la comunicación o una pérdida, una enfermedad, un miedo. No, no fue el caso, pero podrías haber agregado algo que conectara con esa respuesta y te diera Ujú. más espacio para hablar. Y siempre, siempre ten presente la clave de la pregunta. Estamos hablando de preguntas, esto aplica para todo. ¿Qué es lo que se busca de mí? ¿Qué es lo que quieren que yo enseñe? ¿Qué es lo que cuál es el objetivo de este mensaje? Y en ese caso, que es una pregunta, ¿cuál es la clave de esta pregunta? Quieren saber que cuentes una anécdota o una historia y cómo esto conecta con los pacientes. Es eso. ¿Sí? Entonces ahí hay una clave, historia. Tengo que contar algo, una historia, una anécdota. Ese es Ok. el punto más importante y convertirlo en una respuesta. Pero, Ujú, como te digo, vamos con la siguiente y vamos a ir mejorando. ujú. Cuéntanos, Camila, ¿qué haces fuera del trabajo que te ayude a mantenerte emocionalmente equilibrada? Dormir. Me gusta mucho dormir. Al dormir me voy desconectando, en cierto modo, de toda la presión que he tenido durante el día. Además de dormir, también veo las redes sociales
las redes sociales con los videos, con las anécdotas, las historias que suben mis amigos, un poco también para reírme y sacar el estrés que produje o que se formó durante el día. Muy Básicamente bien. así. Bien, ¿cómo te sentiste con esa respuesta? Todavía estoy insegura. Ah, Como que me cuesta no decir o empezar con algo, una muletilla. Es como que tengo que ir a la palabra clave. Pregunta, respuesta, palabra clave. necesitas anclas. Sí, sí. Estás hablando de manera automática. Necesita tu cerebro hablar y de lo que ya está acostumbrado a hacer como hábito, que es decir una frase, hacer algún tipo de gesto, terminar de una forma como, ¿y eso? O eso es lo que quería decir, como terminar o empezar de una forma o en medio de el discurso, el mensaje, agregar algo para sentirme cómodo, porque al cerebro le gusta la comodidad. De hecho, cuando lo sacas de la zona de confort, no le gusta, se siente incómodo, se estresa. Y a veces, muchas veces hay que llevarlo al estrés para que vuelva a acostumbrarse como un plástico, plasticidad, que vuelva o que ya se acostumbre a hablar con pausas. Un ejemplo, si te cuesta iniciar sin una palabra, puedes usar un ancla como a sentir con la cabeza, puedes agregar una respiración, inhalar, como algo tienes que darle al cerebro, como va a decirle arranca ya, empieza. O Ya. ya ver de qué forma terminar con una conclusión, resumiendo todo lo que acabas de decir, terminar con una frase o volviendo a decir lo que dijiste al principio como idea principal. Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, pero te voy dando como ahí algunos tips. Entonces, Ok. sí hay que darle alguna ancla al cerebro para que no te pase eso, sentirte incómoda. A mí me gusta mucho sentir con la cabeza o parafrasear. Que si hago un parafraseo muchas veces sí, se vuelve otra vez un poco muletilla, por decirlo así. Pero si combinas a sentir, parafrasear, hacer una pausa, mirar al suelo y volver acá y hablar, ya ahí tienes cómo arrancar. Ok. Vamos, nuevamente. ¿Cómo explicarías lo que haces en tu trabajo a alguien que no sabe nada del sistema de salud? Quizá lo explicaría de alguna manera muy sencilla, muy didáctica, ya que si bien la salud es muy compleja, es un área muy amplia, creo que lo que le importa a las personas es como el contenido, es lo importante. Por ejemplo, podría ser mediante una actividad, podría ser mediante algún juego. También va a depender mucho quién me lo pregunte, porque por ejemplo no es lo mismo que me lo pregunte un niño a que me lo pregunte un adulto. Entonces, los niños generalmente aprenden con didáctica, con juegos, con hablar más básico, y las personas que ya entienden un poco mejor palabras, significados, quizá hacerlo como más, un poquito más explayado. Entonces, creo que desde la dinámica y hablar de muy sencillo de qué se trata todo esto, de qué se trata la salud, podría lograr comprender esta persona en lo que yo me estoy desempeñando. Muy bien, mejor. Un Ya, avance. Cumple con ya. muchas cosas que necesitaba. Cuéntame cómo te sentiste. ¿Te sentiste Eh, estresada, tensa o cómoda? sí, o sea, igual tratando de comerme las muletillas, me cuesta. Las muletillas, Es yo siempre, como- yo tengo una frase y la digo siempre, las muletillas son dolorosas, son dolorosas. Sí, Parecen inofensivas, pero al erradicarlas son dolorosas, ujú. porque Y nacen muchas veces de la tensión, de la misma inseguridad, de la falta de conocimiento y de más cuando estamos improvisando. claro, Entonces, por ejemplo, tú dominas un tema y lo dominas y probablemente no salgan tantas muletillas, pero si hablas de un tema que no dominas mucho, ay, las muletillas van a aumentar. O cuando te toman por sorpresa de algo, te hacen sentir nerviosa, tensa, insegura, claro. viene la emoción y por lo tanto
muletilla empieza a salir a flote, cualquiera que sea. Desde la inseguridad hasta los sonidos como ya, porque está buscando rellenar un espacio para no quedarse callado. Piensa que el quedarse callado también es parte de una comunicación. El silencio es estratégico. Y sé que salieron dos muletillas. Él creo que salió, pero salió en un buen punto. No quiere decir que él creo que sea una palabra mala, porque es necesaria en muchos puntos. Cuando nasty sale porque sí, por ejemplo, al inicio, como que creo que lo digo porque sí, no tiene ni siquiera cabida en ese mensaje, ahí es donde no es necesario. Claro. Y la muletilla, una que salió por ahí, una larga, pasó, y por ahí dijiste una cortita, y eso me gustó, porque como que te diste cuenta y trataste de Sí, acortarla. sí. Aquí el punto, como ejercicio, y lo que yo quiero que te quede claro, es que no se trata de erradicar completamente las muletillas. Se trata de disminuirla y que dejes de sentirte cómoda con ellas. Si tú decías en un solo mensaje 5 muletillas y a cada rato un y ahora me dices dos, una grande y una pequeña, créeme que es un gran avance y tú te tienes que felicitar por ese avance. Pero cuando tú lo tomas como hábito y empiezas a practicar, a practicar, a practicar, es probable que ya ni salgan. ¿Tú me has escuchado muletillas? Una que otra. Ni Hablo siquiera me con doy cuenta. pausas, ni siquiera te has dado cuenta. Yo me acostumbré a no decir muletillas y hay momentos donde me quieren salir, pero hago un gesto ancla que es como de la como, Comérsela, comérsela. cogérsela. Vamos con la siguiente. Te dije que ibas avanzando conforme íbamos pasando cada pregunta. La respuesta, bien. Estructura, muy bien, porque aquí quería que explicaras procesos o que Ujú. explicaras de manera simple y manera clara y estuvo bastante bien. Evita, como parte de lo que estamos analizando, el lenguaje corporal, taparte la cara. Ya, Por algún momento te tapaste. Siempre busca hablar por debajo de tu barbilla. ok. Cuéntanos alguna situación que te haya hecho sentir orgullosa de tu trabajo. Muchas situaciones. Recuerdo el agradecimiento de un paciente que necesitó mucho de mí en ese momento, desde el abandono mismo. Había una situación de abandono, una persona mayor que necesitaba el apoyo de alguien para poder entender qué era lo que tenía que hacer. Entonces, logramos poder ayudarlo en ese sentido. Igual es un poco amplio el tema. Sin embargo, creo que esa fue como la primera causa por la cual yo dije, chuta, ya lo estoy haciendo bien. Ese es como el ejemplo mayor que tengo de esta persona, que su lenguaje no verbal, de hecho, fue como esa expresión de agradecimiento, más allá de lo verbal, lo no verbal, manifestó este agradecimiento que de verdad nos llegó a nosotros, no tan solo a mí, sino que las personas que también nos acompañaban, le llegó de manera profunda. Así que esa es como la situación más clara que tengo y más visible, la primera que se me viene a la mente. Bien, ¿cómo te sentiste con esta respuesta? Ya me cuesta ¿Qué las muletas. piensas o qué crees que se buscaba con esta pregunta? Creo que se buscaba recordar algo, contar alguna historia, eh, y la muletilla. Cuando hablas y respondes te sientes cómoda. Ideal sería que hasta cuando estés relajada intentes no decirla. Estamos aquí dándote duro. Pero sí, yo estoy evaluando todo. Estoy preparándome también para la última sesión que es estructura y mensaje. Y aquí buscaba que me hablaras de un caso puntual, pero con estructura. Ok. ¿Qué pasó? Estamos hablando de situación. ¿Qué pasó? ¿Qué se sintió o qué sintió o qué se aprendió? No lo podía saber, pero entiendo que lo manifestaste, lo indicaste. Me gustó que empiezas como muchas cosas. Eso es un ancla. Entonces ya no tienes que arrancar, sino silencio,
muchas cosas, aprendí muchas cosas o muchas cosas me han hecho sentir orgullosa de mi trabajo. Y la que recuerdo ahora mismo, o la primera que recuerdo ahora mismo es, y ahí viene, este Perfecto. caso, ta, 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 ta. ¿Y qué pasa? Que como estás contando una situación, nunca olvides la importancia de la conexión emocional, que es la clase que vimos. Al principio no estaba notando como esa emoción porque estás contando un hecho que te hizo sentir orgullosa. No estaba sintiendo el orgullo al principio, pero ya después. Ahí digo, ah, bien, ahora sí. Había más sonrisa, había, de hecho, levantaste un poco más el pecho, eso lo haces de manera automática, es orgullo, ¿te das cuenta? Sí. Entonces, eso lo haces de manera genuina, no tienes que prepararlo, pero cuando al menos lo tienes más presente, se va a sentir más. Ujú. Vamos con la siguiente. Ya. ¿Cuál ha sido tu momento más difícil en el trabajo y cómo lo manejaste? Uf, un momento muy difícil, la pérdida de un niño, un fallecimiento de un niño en el servicio de urgencia donde yo trabajo. Creo que esa fue una de las situaciones más dolorosas que yo he podido enfrentar o vivir. Era un menor de unos 2 meses de vida que la mamá estaba durmiendo y no se dio cuenta que su hijo no respiraba y llegó ya el niño estaba fallecido. Lo que más me dolió, más allá de ver al niño, más allá de ver la escena como tal, lo que me dolió fue el dolor de esa madre, de sentir que estaba ahí sufriendo desgarradamente ese llanto que uno siente que es un llanto que viene de adentro. Creo que eso fue muy doloroso y de verdad a mí también me generó mucho dolor. De hecho, cayeron mis lágrimas ahí, siempre tratando de contener, ¿ya? Pero finalmente tuve que arrancarme un rato hacia un lugar y explotar y llorar porque fue una carga emocional muy, muy fuerte. Y espero no poder, o sea, sé que desde mi trabajo voy a tener que verme enfrentada a muchas situaciones similares y espero que esto también me sirva para poder madurar esas situaciones. Pero esa fue una situación bastante dolorosa que me tocó enfrentar. Bien, wow, Ujú. doloroso. Y sé Sí. que tu trabajo, yo muchas veces me he preguntado cómo es el trabajo de las enfermeras, de las personas del área de salud, de los médicos, el poder presenciar una pérdida, el encariñarse o el ver a una persona llegar y querer que se salve y el de estarlo cuidando y que ya no está. Bueno, hay Y otra además situación. ver el dolor de las personas es bastante, bastante fuerte. Y lo digo porque yo estoy analizándote, pero también realmente te estoy escuchando, ¿no? Te estoy conociendo de lo que me estás hablando. Y es importante aquí, más allá de la estrategia de la comunicación, es sentir y cómo hago sentir. Entonces creo que ese trabajo lo hiciste bastante bien, porque aquí automáticamente, sin pensarlo, tu tono de voz se puso más bajito, más lento. No había emoción ni entusiasmo, sino que se ralentizó el ritmo, se puso un poco más apagado, más bajito, y es natural que pase eso. O sea, no hay ni siquiera que avisarle al cerebro que haga, lo haces de manera automática porque probablemente hasta lo recordaste. Claro. Y también hubo o existió ese cambio, ¿no? De ya conté el desafío, lo que sucedió, el momento difícil, y eso quería yo saber, que no te quedaras solamente allí y que recordaras que la pregunta buscaba que contaras ese momento, pero también había otra parte, porque muchas preguntas vienen en dos, o sea, como, ¿qué pasó y cómo los manejaste, cómo lo superaste? ¿O qué aprendiste de eso? Ujú. Entonces, se notó la transición entre ya lo conté y lo que me dejó esto, o lo que aprendí, o lo que entendí, o lo que me sirvió para mi trabajo, es que dejando un mensaje. Y ahí cambia el ritmo, la voz. Considero que eso lo hiciste bastante bien. Muletillas, no noté. No, no sé si dije algo. No, no.
muy buenas pausas, Ujú. pausas que eran pausas necesarias en el mensaje y también pausas estratégicas que eran las que hacen la transición entre terminé de hablar de esto, ahora hablo de esto. ¿Qué me falta? No sé si lo vimos en clase, no recuerdo, pero sentir o tener la sensación, lo hiciste aquí, pero podríamos profundizar un poquito más de cuando terminas tu idea, de ese cierre, que se note que ya estás terminando, que ya hay un Ujú. descanso en la voz, o que desciende, o que baja el ritmo. Y eso obviamente tiene que ir acompañado con el mensaje final, por eso es importante tener una estructura de, dije lo importante al inicio, qué pasó, qué sucedió, lo desarrollo con argumentos, por qué pasó, el ejemplo, la anécdota, la historia y hacia dónde voy con el cierre, la estructura al final. Como, y eso fue lo que a mí me marcó, o eso fue lo que a mí me afectó, o también el tener presente una frase final como de conclusión para ir cerrando. Y cuando ya entiendes que tienes que dar un cierre, en esa frase o en esa forma en cómo das el cierre, es donde se nota en tu voz que ya terminas. Y que no quede Mm. como, ah, falta más. No lo Claro. hiciste en este caso, ojo, pero te Ujú. lo digo como consejo para las próximas preguntas. Perfecto. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, súper, súper. ¿Cómo vamos con el ejercicio? Bien. Ya me voy soltando un poco. Te noto, yo te dije que eso va, es en la metodología del ejercicio, que al final te sientas y que apliques todo lo que vas aprendiendo en cada prueba y error. Ujú. Como seguimos. ¿Qué te desafía hoy como enfermera? Aprender más. De hecho, siento que nunca es el conocimiento, como decía mi abuelo, el saber no ocupa lado. Cada vez que yo aprendo algo más, siento que tengo que dar otro paso más. O sea, ya aprendí esto, necesito aprender algo más. Entonces, creo que mi dirección o mi camino en este caso, desde lo que me ha gustado y desde mi experiencia, es poder dirigir y poder dirigir de buena manera. Nosotras como enfermeras o enfermeros siempre tenemos a cargo un grupo de personas. Puede ser una persona, como pueden ser muchas personas. Ya eso es como inherente a la carrera. Pero creo que es importante saber cómo dirigir, cómo ser un buen líder. Entonces, de hecho, ahora yo también estoy estudiando, estoy haciendo este magíster para yo lograr conseguir eso, poder dirigir, poder ser un buen líder y así también poder trabajar en conjunto, trabajar en equipo, sabiendo y entendiendo que el líder no es la persona que está arriba, que incluso el líder es la persona que está atrás y que está dirigiendo a las personas, o sea, que está eh, siguiendo el camino, dirigiendo el camino para que todos vamos en conjunto. Entonces creo que mi desafío o lo que yo quiero lograr de ahora en adelante es aprender cómo puedo yo llevar a mi equipo a un buen camino y lograr las metas que nos van pidiendo, ya sea día a día, de forma mensual o anual o etcétera. Pero ese es mi objetivo. Muy bien, me gustó mucho esa respuesta. Fue un poco más extensa, un poco más explicativa, con más movimiento, pero también con fluidez. Se notaba entusiasmo, se notaba seguridad en lo que estabas diciendo, claridad en el mensaje. No considero que te fuiste por las ramas, era preciso lo que mencionabas, enfocándome en el mensaje. Quería claramente que me hablaras de un reto y que apuntaras a la emoción emocional, organizacional o hasta social. En tu caso lo tomaste como personal, que Ujú, es el aprender. Es lo primero que se me queda a mí. Y esto es importante, porque cuando tú inicias, lo primero que dices es la idea fuerza. ujú, Entonces, lo primero que recuerda a la persona. Lo que dices después es el desarrollo de esa idea fuerza. El cómo lo explicas o cómo te quieres dar a entender o desintegrar eso que acabaste de decir. Desde el argumento, el porqué, la razón.
desde dar un ejemplo, como te decía, desde desarrollarlo y el cierre, si quieres que se quede nuevamente tu idea fuerza, cierra con la misma. Entonces, por eso para mí es uno de los desafíos más fuertes que he tenido es aprender, pero con esto lo he estado Es decir, dar una respuesta final donde conecte con lo primero que dijiste, pero desde una conclusión o desde un resumen, para hacerle Ok. un breve refresh a tu audiencia. Me gustó mucho. Ujú. ¿Qué crees tú? ¿Qué, qué fue lo más importante de esa respuesta o qué es lo que más destacas de tu respuesta a nivel general? Desde lo técnico y lo que he ido aprendiendo, sí me di cuenta que había muletillas, pero traté de salir de alguna manera. Y creo que la muletilla no generó como un problema, no fue como que fuera como la causa de chuta, es una muletilla, como que no fuera imperceptible, como que era parte del mensaje, más que una interrupción, más que El molestar. creo que. Ujú. Ajá, Eso. ok. No, era otra. Fue como, que de hecho creo que fue un fue como pero Que se extendió. Sí, claro, o una palabra que se extendió, pero me di cuenta que era una muletilla. Pero en general, como que siento que me voy soltando de a poquito. Yo sí. creo que, El creo que es, en esta respuesta sí lo dijiste muchas veces y en una ocasión era apropiado, en otras probablemente no. Entonces, ujú, quiero que la anotes ahí, creo que, y te des cuenta de que es parte de ti y que si bien la no tengo que es ir eliminando. porque, ah, La tengo que ir eliminando de alguna la manera. tienes que ir eliminando, porque es justamente, es la muletilla en términos simples es donde yo me quiero apoyar. Claro. Y me apoyo en esa frase todo el tiempo, como tú decías, tengo que decir algo, y es ese algo lo que quieres decir, ese Ujú. creo que. Y sí, cuando eres consciente, buscas erradicarla y sacarla, o puedes buscar otra, porque creo que, te decía, no, no es malo, pero puedes buscar un sinónimo de creo que. Las muletillas también son conectores. Mucha gente convierte los conectores en muletilla, entonces dicen entonces, y todo el tiempo dicen sin embargo, para empezar, y tú dices, mira, pero no es nada malo, no. O cuando me quiero apoyar mucho en esa, entonces cuando se convierte en un hábito o muletilla. Perfecto. Vamos con la pregunta número 8, ya vamos llegando al final. Ujú. ¿Qué aprendiste de ti misma al trabajar con personas durante su ciclo vital? He aprendido que las relaciones personales o interpersonales, la comunicación, el cómo yo me dirijo es importante para poder lograr los objetivos. Más allá de querer ayudar o no. Creo que la comunicación es importante, es muy importante. Las relaciones interpersonales también son muy importantes. Generar vínculo. El vínculo entre las personas, el generar esta familiarización, el poder comunicarme como ellos se comunican, es importantísimo. Y se me olvidó la pregunta. Así de noté. Me di Sí, cuenta de que me estaba sí, chamullando, como dicen acá. sí. Es que la primera parte me acordaba, pero la segunda, la conclusión, no me acordaba. Bien, vamos, Ya. vas a empezar desde cero. Te voy a poner un Ok, desafío. ya, Vas a intentar no decir creo que. Me vas ya. a eliminar en esta pregunta. Lo dijiste Ya. una vez. Me vas a Sí, eliminar. Yo estaba esperando que me dijeras otra para pararte. Decir, ya, eliminémoslo por completo. ya. Vas a intentar no decirla. Entonces vamos a repetir. ¿Qué crees? No, perdón, esa no era. ¿Qué aprendiste de ti misma al trabajar con personas durante todo su ciclo vital? La comunicación es importante.
Hay que saber comunicarse con las personas para lograr los objetivos, desde la enseñanza hasta que logren adherirse al tratamiento, aprender y cuidar su salud. Básicamente es eso. La comunicación es importante. El cómo yo me comunico de acuerdo al grupo etario, ya sea un niño, un adulto, una persona mayor. Saber también que la educación no es la misma en un niño, en un adulto, en una persona mayor. También tiene que ver con el tema educacional, los niveles educacionales. Una persona que ha tenido mayor posibilidad de estudiar a una que no, tiene que ver mucho ahí cómo adhiere al tratamiento o no. Entonces, finalmente con esto quiero decir de que la comunicación o la forma en cómo yo me dirijo a la persona es importantísimo para poder lograr los objetivos que se quiere y en este caso, que es la salud, poder adherirse a la salud y tener una buena gestión de la salud. Eso es lo que yo he aprendido de esto. Muy bien, muy bien. ¿Cómo te sentiste con esta Dije respuesta en gracias. general? No sé si lo dije. ¿Cómo? No sé si dije la muletilla. No, ninguna, ni una, ninguna. Ah, qué Ni qué ya, bueno. ni creo que, ni es, ni de hecho, nada. Mm, qué difícil. Me imagino que está tu cabeza caliente, tuviste que tomar hasta agua. Con esto no se te va a olvidar nunca más. No, Muy jamás. bien, muy bien. En la práctica probablemente te salga el creo que y el no pasa nada. Créeme que Ujú, ellos, los que te van a escuchar no soy yo, no son personas que te van a analizar la oratoria ni son tus profes de oratoria. Ellos ni siquiera saben qué son las muletillas probablemente. En su inconscientes quizás sí. ujú, Quizás si tú respondes una pregunta y todo el tiempo estás, no es como, ay, mira, dijo como 6 Uy, no, sino como que el ya saben que puede indicar falta de conocimiento, que estás perdida o que genera ruido en el mensaje. Pero como es un ejercicio, yo siempre te voy a llevar al extremo y considero que se logró el objetivo porque saltaste todo eso, desde aumentar las pausas, desde hablar con un poco más de lentitud, de usar los énfasis, aquí anoté que usabas muy buenos énfasis, le ponías mucha fuerza a lo importante o a lo que querías destacar, pronunciando muy bien las palabras, o sea, mejoró muchísimo tu articulación, tu pronunciación, tu vocalización, la emoción que le agregas al mensaje, a lo que estás diciendo, ya se nota en ti, ya se nota una persona que está comunicando bien, está comunicando para los demás y no para sí mismo, no ujú, para ti misma, y se nota. El mensaje, ni hablar, muy buen mensaje, creo que es algo que tú tienes y que lo haces bastante bien, que es la verbal, el discurso. Se nota. Probablemente también tiene que ver porque estamos hablando de un tema que conoces, que sabes, y que no tengo que ver cómo lo hacemos con un tema diferente. Te voy a dejar una tarea sobre eso. Pero el hablar y el comunicar con la técnica, con la práctica, con el ejercicio, se te va a hacer mucho más fácil poco a poco, poco a poco. ujú. Ya te diste cuenta, ya te vas midiendo de que cada pregunta lo haces mejor, ¿o no? Sí, sí, totalmente. Vamos con, nos faltan dos, se llega a las 8, ahora a las 9. Ya. ¿Qué consideras o qué crees que las personas de tu alrededor no saben sobre lo que significa tu trabajo? El estrés, las emociones. Muchas veces las personas piensan de que uno es un roble, es una madera sin sentimiento, pero qué difícil es hacerle entender incluso que hasta este roble o esta madera tiene sentimientos, se enferma, que el toser es natural, es normal, porque también soy ser humano como la persona que está ahí al frente mío.
eso creo que ha costado muchísimo. Eso cuesta de las personas, entender de que como ellas, yo también soy un ser humano. Y más allá de lo físico, tiene que ver con la emoción, que yo también tengo emoción, también tengo dolor, también tengo alegría, que me puedo equivocar, porque soy un ser humano. Evito equivocarme, por supuesto, porque mis errores no se pagan ni con un corrector, ni con un pedazo de masa, no, se pagan con tierra. Sin embargo, creo que es importante, sería muy importante que las personas pudieran entender esa parte. Y me ha costado mucho. Creo que eso es lo que le cuesta mucho a las personas entender, que nosotros, no tan solo yo, sino que todos los que trabajamos en el área de salud, también somos personas como ellos. Y muchas veces las emociones nos juegan en contra. Pero básicamente es eso. Bien, cuéntame qué te pareció tu respuesta, cosas positivas, cosas que Como que no quería ir son. por las ramas, pero traté como de agarrarme y volver al tema central, porque yo podría explayarme de muchas cosas, así como irme al detalle, así como que llorar es humano, que nos toca llorar, que se nos caen las lágrimas, que a lo mejor algo que hace el paciente a mí me puede causar risa, pero no es algo que uno sea como espontáneo, o sea, es como espontáneo, no es que uno quiera hacerlo porque quiera hacerlo. Como que el paciente es como que uno tiene que ser la perfección. Entonces, bueno, y ahí podría haber explicado muchas cosas, ¿ah? Muchas cosas, entonces como que trataba de explicar, irme por las ramas, pero volvía de nuevo, trataba de volver. ¿Qué Como le hacías, qué, o qué técnica utilizabas para darte cuenta que te ibas por las ramas y cómo hacías para devolverte? ¿Qué era parte de? Ujú. acordándome de la pregunta. Era como acordándome de la pregunta, de la primera palabra o de la primera parte de la pregunta. Y eso es Muy como que bien. me ancló ahí. Muy bien, me encantó. Por eso te hice la pregunta porque quería que me respondiera exactamente eso. Cuando tú entiendes el objetivo, lo que decía, la clave de la pregunta, en muy pocas veces te vas a ir por las ramas. Es la mejor técnica para no irte por las ramas porque sabes que no es lo más importante lo que quieres decir. Te quieres decir muchas cosas probablemente. Si tuviéramos el tiempo podríamos hablar y hablar y hablar y hablar, pero cuando estamos hablando sabemos que existe el factor tiempo. Si bien Claro, no tenemos un reloj allí, si hacemos una presentación, muchas veces nos dicen, tienes 15 minutos. Si estamos conversando con alguien y nos pregunta, y cuéntame tú a qué te dedicas, no vamos a contar toda la vida de todo lo que hemos hecho y todos los trabajos que tenemos, porque no, si claro. bien la persona nos dice, ay, mira, nos tienes que contar esto en un minuto, esa persona igual quiere quizás fluidez, dinamismo, volver a preguntarte otra cosa, o quizás la pregunta o lo que quieras decir lo puedas decir en otro momento, vas a tener oportunidad. Entonces no necesitas rellenar, necesitas decir lo preciso y que se relacione con el objetivo, qué es lo que quieres comunicar o qué es lo que a la gente le gustaría escuchar, con qué que le gustaría quedarse. Y te vas Ahora, siempre por lo mejor, lo más conciso, práctico, menos es más, mejor. ahora Y de esto de hecho, dar respuesta también, ujú, un poquito, porque igual yo tiendo a irme por las ramas, sobre todo cuando estoy con los pacientes atendiéndolo. A veces como que quiero profundizar un tema. Ahora, lo que me cuesta muchas veces, porque yo hago la pregunta concreta, es como al revés, me cuesta eso, así como hago la pregunta concreta, el paciente se va por la rama, entonces de alguna manera me cuesta como decirle, ya, ok, estamos hasta ahí, perfecto, sigamos con la otra parte. Entonces, eh, por el hecho de tratar de ser empático también, entonces como que me cuesta mucho esa parte. es que, mira, nada es tan estricto y todo puede modificarse según a quién le estoy comunicando. Recuerda siempre adaptarte al público, no es lo mismo hablar con personas que conocen de lo que hablas o que saben más, o que estás en una entrevista de televisión, o que estés conversando con alguien, o que estés con pacientes que probablemente tú entiendes que no van a entender el lenguaje que tú utilices, entonces te puedes llegar a sobreexplicar
y buscar darle un poco más de detalles, explicarle con ejemplos, con anécdotas, con analogías, contarles historias, buscar distintas herramientas para que te entiendan, porque estás hablando y conversando con ellos. Y ahora, si se van los pacientes por las ramas, es muy común, ahí es más difícil controlar el cómo el otro se comunica, porque no queremos ni interrumpirlos, ni callarlos, ni ser groseros, ni decirle ya, calla. No, 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 Mm, no es como en el caso mío, no que te dice ya, para aquí, no, sino que es alguien que está hablando. Entonces aquí puedes aplicar como estrategias de si son preguntas que tú haces, puedes decir brevemente, cuéntame, ¿sí? mm, Como que usar palabras que anticipen a la persona de que no es para que se extienda, sino como brevemente. En pocas palabras, puedes contarme un poquito o hazme un resumen de eso, ¿sí? O explícame detalle o 5 puntos importantes. O sea, tú pones la pauta al inicio. ok. Eso ayuda mucho a que la gente, yo lo hago mucho cuando hago en clases. Y cuéntame brevemente para que la gente sienta que no se tiene que explayar. Nos falta la última Este pregunta. es como la tesis. Es como el examen final. Sí, sí. Una pregunta examen final. Ya. Final, la final. Mira esta. ¿Qué te gustaría que las personas sintieran después de haber sido atendidas por ti? Agradecimiento. Definitivamente agradecimiento. Porque uno lo da todo. Uno trata de ayudar lo más que puede. Y creo que como el feedback de esto es que se sientan Vamos otra vez, agradecidos. vamos otra vez. Vamos a quitar ese creo. Ya, Se ya. va, ¡Oh! se va, se va. Ya, La otra te la dejé pasar porque ya dije ya. Pero aquí se ya. va. Pero vamos Ok, bien. Vamos ya. nuevamente. Respondo de nuevo. ¿Sí? Ya. Agradecimiento es el mejor regalo que me puede dar un paciente. Y no tan solo que me lo verbalice, quizás con su expresión, su gesto, su saludo, con eso me quedo muy conforme. Más allá de una felicitación, de una remuneración, el agradecimiento, verbal o no verbal. Con eso me quedo totalmente conforme y feliz. Bien, me encantó. ¿Qué buscaba yo? Yo tengo acá los objetivos de cada respuesta, ¿no? Entonces buscaba que hablaras de un deseo humano, no técnico. Muy bien. Y algo emocional, el agradecimiento. Y que se notara esa emoción en ti también. Y sobre todo que fuera muy precisa, muy corta. Y no necesitabas rellenar con más nada. Ujú, Decir qué era eso, de hecho mencionarlo al inicio, qué es eso, agradecimiento. Que se ujú, sintieran vistas. Que, que se fueran felices, lo que sea. Y ahí desarrollar tu punto, pero sin necesidad de hablar mucho. ¿No? Ahí no necesito que cuentes anécdotas, que cuentes historias. Puedes contar una pequeña, ¿sí? O sea, de hecho, lo que más se me ha quedado en mi mente es una vez que un padre y una madre me agradecieron, no se fueron agradecidos, y ahí termina, sin más. ujú, Así que bastante bien, muy buen control, buenos énfasis, una muy buena estructura y se cumplió el objetivo de la sesión, que al finalizar terminarás aplicando todo lo que aprendimos. Lenguaje corporal también, las manos, control, los gestos, muy bien. Así que un ujú. aplauso, Ah, gracias. te lo prometí. Gracias. ¿Cómo te sentiste con la respuesta? Ahora dime tú, ¿estás de acuerdo conmigo? Sí, o sea, yo siento que igual tengo que mejorar hartas cosas, desde las muletillas, desde claramente esto fue un ejercicio, que uno está pendiente de no equivocarse, pero creo que igual hay que practicar, practicar mucho para ir eliminando estas muletillas, ser un poco más fluido. Claro, ahora yo sentía que estaba como más como milico, así como ta, tratando de no olvidar nada, pero creo que ya el ponerlo en práctica es más complicado. Pero práctica, Ahora la tarea práctica. es ponerlo en práctica y no esperes ponerlo en práctica en situaciones modo presentación o demasiado profesionales. Intenta ponerlo en práctica en situaciones cotidianas. Que al principio quizás te van a dar cuenta tus compañeros, ¿por qué estás hablando así? ¿Por qué estás respondiendo tan preciso? ¿Por qué si no te relajas? Puedes usarlo como un training, una anticipación
cuando llega el momento. Porque si es cuando llega el momento, te puedes jugar en contra de algunas otras cosas, como la atención, la preparación, la inseguridad. Claro. Pero si lo haces desde ya con el conserje, cuando le hagas una pregunta en una conversación con un amigo, con tu pareja, con un audio que mandes. Cuando mandes ese audio, intenta no decir muletillas cuando mandes el audio. Intenta hablar, si vas a grabar un video para las redes sociales, intenta, no sé si lo haces, pero intenta no hacerlo. Intenta escuchar también, analizarte a ti misma, escuchar videos que tengas grabados por allá, audios que tengas por ahí. Si quieres también hacer este mismo ejercicio, pedirle a alguien que te haga preguntas y tú intentar responder, hablar o hacer un resumen de algún tema que te guste, que es una de las tareas que te voy a dejar. O eso Eso me también cuesta ayuda mucho. mucho. Eso me cuesta mucho hacer resumen. Lo mismo porque me voy muy por las ramas. Sí, eso justamente, buscamos que no te explayes y te vayas por las ramas con el resumen y que además aplique todo lo que has aprendido. Pero Ujú. esto es una abrebocas, o sea, es como parte de lo que tienes que aprender para darte cuenta. ¿No? ¿De cuántas cosas te diste cuenta De hoy? la muletilla, de que no tengo que hablar como milico, Ujú. y tiene que fluir. Fluir, la conexión emocional, dejarse llevar, sobre todo transmitir, intentar transmitir, porque nada le quita el peso a el conectar. Ni la técnica, ni la estructura, ni todo lo que hemos aprendido. Cuando tú intentas conectar, cuando ya tienes las técnicas, fluye y ni te das cuenta que la estás usando. Si tienes Sí. primero en cuenta las técnicas, te vas a ver no, robotizada. Pero si tú dices, mira, yo lo que quiero hacer es transmitir, es conectarme con las personas, comunicar y expresarme desde la espontaneidad, desde la naturalidad y que se sienta, que yo siento y eso yo siento lo sientan también ellos, ya sea la claridad, la seguridad, la confianza, la emoción, cualquier emoción que estoy sintiendo, que ellos la sientan también. Créeme, si lo tienes acá, cuando sale, sale con todas las técnicas y ni te das cuenta. Sí, sí, es ¿Ya? verdad, es verdad. ¿Qué hacer? Creo que es mucho también la corporalidad. Total. Eso también trato de manejarlo cuando me dirijo a alguien. Es como Sí. la corporalidad, es como cómo lo estoy Sí, de hecho, tus gestos eran coherentes, iban acorde con lo que decías. Iban expresando. lentos, iban intentando explicar algo. Me gusta mucho cuando las personas dibujan en el aire. O sea, no desde la exageración y que todo lo voy así con las manos, no, sino como que aquí, acá, un punto, y como que se nota un lenguaje suavizado, espontáneo, libre, me encanta. Algo que me pasó hoy día, estuve en una clase con una alumna de España, Ujú. que en el caso de ella también le hice unas preguntas, pero era de pie. Y ella se está preparando para una presentación, una charla, una conferencia, y le incomoda mucho. Ella la pasa muy mal hablando. Me dice, sí, Meli, la paso muy mal. No la paso bien. Ahí me toca hacerle preguntas y preguntas hasta desbloquearla. Y vimos a los pies. Entonces, hablaste del lenguaje corporal. Quiero que veas y escanees tus pies. Los Ujú. pies son la base del lenguaje no verbal. Los pies reciben la atención cuando intentamos controlar de la cintura hacia arriba. Cuando controlamos acá, acá está todo bien y el cuerpo lo siente, está bien, estás tranquila, estás relajada, estás sonriendo. Pero abajo, muchas veces el pie o los dedos están así. Hay tensión, los tengo levantados, los tengo cruzados, los tengo apretados, me estoy moviendo. Y la alumna me dijo, y esto ya me dio como información a mí para todo la experiencia que voy teniendo. Me dijo, Meli, apenas me dijiste que usara mi postura más cómoda, con las plantas en los pies, que me sintiera cómoda, fluí. Y así fue. Todas las preguntas que iba respondiendo era así, con comodidad, con seguridad, sentía tranquila, bajó la tensión. Buenísimo. Considéralo también y que lo tengas presente para tus próximas presentaciones o Se viene, conversaciones. se viene una presentación, pero ya a final de año, que es la Ujú. defensa de tesis, del magíster que estoy. Mm, Entonces ahí sí sí, que necesito aplicar todo esto, porque ahí es sí, preguntar y es pregunta y respuesta. es preguntas y respuestas. Entonces, sí, espero que en ese momento lo puedas recordar. Ay, sí. Y, y en la próxima clase vamos que terminamos estructura de un discurso
Y la tarea te la voy a dejar por WhatsApp mañana, ¿ok? Perfecto. Porque necesito ver qué pregunta te hago para que puedas responderla como ejercicio. Ok. Cuéntame con qué te quedaste esta sesión, qué te gustó, qué aprendiste, qué te llamó la atención, dudas, Bueno, preguntas. eh, básicamente el eliminar las muletillas, el comunicar fluidamente. El eliminar las muletillas como que da más seguridad y creo que es importantísimo. Me estoy comiendo las muletillas. Comunicar con seguridad, tomando los tonos, la expresión corporal, es importante. Y creo que cuando uno comunica así, de esa manera, expresa de mejor forma las ideas y hasta creo que también a uno le cree mucho mejor. O sea, uno puede vender mejor el producto. Total. Total. El producto. El No es lo que mismo, muchas veces el que comunica mejor le gana al mejor, muchas claro. veces. Sería bueno que fueras mejor y que comunicaras mejor, pero cuando tienes la habilidad de la comunicación, puedes pasar y salvar muchísimo la percepción que tienen las personas sobre ti, A veces porque creo, te ven seguridad desde lo que dices, el cómo lo dices y hasta en lo visual, y los seres humanos somos muy visuales. a ¿Dime? veces también la comunicación siento que puede generar hasta cierto temor al otro. Cuando uno Ujú. comunica de forma segura, que yo visualizo a mi jefe siempre, y la conversación que tú me ayudaste la otra vez, me sirvió mucho porque me generó seguridad desde la expresión corporal, a tal punto de lo que yo te iba explicando, que ellos miraban hacia abajo, no tenían más respuestas que darme. Eso también genera en cierto modo como, con ella no puedo hablar como muy simple. Tengo que tener herramientas para poder convencerla de alguna manera. Entonces siento que también la comunicación es importante para tener un porte, para tener actitud, para estar seguro y para convencer al otro. Entonces eso es Y esto es como, en el juego del poder y en el reino animal, si te das cuenta, el que se ve más grande, el que hace el contacto visual, el que impone, obviamente no estamos hablando de animales porque no somos animales, obviamente con respeto, con seguridad, más no con autoridad o verme fuerte así, exacto. pero hasta en el reino animal se nota cuando te ven pequeñito, cuando te ven asustado, cuando te ven acorralado, el animal que te quiere hacer daño, ni siquiera te quiere comer, solamente te quiere hacer daño, te ve como más chiquito, pero te ve más grande, impones poder y fuerza. Yo hago o subo muchos videos de análisis de los gatos, sobre todo, que son unas cosas así Ay, chiquititas, me y he visto encantan. gatos así dándole cachetadas a tigres. Entonces, como, porque ellos tienen un poder y una seguridad en sí mismo que hasta en el reino animal se percibe, ellos lo pueden percibir. Y nosotros de una u otra forma también lo hacemos. Entonces, sí, Sí. si te ves pequeña, si tienes un tono de voz bajito, si te ven insegura, si miras para arriba y tienes exceso de muletillas sobre todo, o te enredas en lo que dices, en su inconsciente les va quedando, mira, ya se puede Ahora, bueno, envolver. súper Sí. súper cortito, entendiendo que ya estamos casi fuera del horario, pero muy cortito que me da a entender ahora pensando bien todo esto que estamos hablando en este ratito. Muchas veces me han dicho que la forma de caminar que yo tengo es de seguridad. Y no me lo dicen mis compañeros, me lo dicen las personas, los funcionarios. Y yo me he dado cuenta porque el pasillo de donde yo trabajo es largo. La sala de espera es como un pasillo largo. Entonces, yo siempre, ahora lo hago intencionalmente, la verdad es que lo hago con intención porque ya sé de qué se trata. Yo lo hacía intencionalmente antes, pero yo caminaba, siempre me dicen que camino derecha, que doy el paso firme y eso a veces era como sinónimo de burla para mis compañeros. Ay, aquí viene. Y en realidad era mi caminar nomás. Pero Es tu forma. sí, los pacientes notan que yo llego, porque yo, buenos días, hola, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo les va? Caminando. Y
no es lo mismo cuando pasa a otro compañero, siento yo. Es como Este se que llama presencia sí, o aura, sí. que también le llaman ahora, ¿no? Que una persona es visible. Tú pueden estar dos personas de pie y no importa el tamaño o la forma, o sea, la ropa tiene un poco que ver de pronto en algunos puntos porque somos visuales, Ujú. pero tú llegas y o tú emites una sonrisa o tu forma de caminar o tu porte genera presencia y la gente te va a mirar más a ti, te puede escuchar más a ti, Claro. te preguntar más a ti. Hay varias ocasiones donde yo he hablado yo también doy clases de comunicación y liderazgo, donde me dicen, Amelia, a mí todo me lo preguntan a mí. O sea, los colaboradores no le preguntan a la jefa, sino a mí, porque estás generando presencia, tienes actitudes de líder, de persona segura, de persona con confianza o que transmite confianza, transparencia, usas tus manos. Todo eso se percibe, por lo tanto la gente va a sentir como que tiene que ir hacia ti. Es una conexión, es magnético. Y eso genera a veces como celo entre los Celos, compañeros. envidia, total, total. Entonces como que Se me ve hace mucho. mucho, Sí, sí. Sí, o sea, sí. yo no tengo tanta oportunidad de verlo así como a nivel laboral, pero por ejemplo, en los análisis que yo hago, que claro, que es una línea delgada entre ser así y ser extremadamente, mostrarlo y Exacto. ser hasta arrogante, ¿verdad? Pero lo veo mucho cuando, por ejemplo, en los concursos de belleza, a esta reina que es más carismática o que intenta mostrar esa seguridad, en las otras se sienten pequeñas, se opacan. Y Mm, eso siempre piensa que no es tu problema, mm. no es tu problema. Mientras tú no las respetes ni sobrepases la línea con ellas o con ellos o con él, no es tu problema. Tú tienes que seguir siendo seguras, tienes que seguir transmitiendo sin sentirte Una mal por ser compañera, segura. solo Ujú, una compañera hace poquito me dijo un mensaje que de hecho yo dije, ¿qué? Así como me dijo, cita Cami, me dijo, pues, acá a la enfermera le dicen señorita. No, cita Cami. Oiga, y me quedo mirando así. Y yo iba pasando por el pasillo y me dice, ¿qué? Le digo yo, ¿qué te pasa? No, es que sabes que siento que proyectas energía o iluminas, una cosa así, ilumina. Y yo en ese momento, yo estaba enojada, y le dije, ¿cómo puede ser eso? No he dormido bien y todo. No, como que usted ilumina, como que proyecta así. Dije, ah, puede ser, puede ser. Solo mira, con... interesante, ¿eh? Voy a hacer un post sobre eso, sobre la presencia, el aura o ese proyectar energía de seguridad, que va mucho más allá de lo técnico, lo preciso. Y Y creo que lo hasta he de lo notado con emocional, personas. porque como te Ah, digo, creo que hasta de lo emocional, sobrepasa lo sí. emocional, porque yo en Ujú, ese momento, cuando me lo dijo mi compañera, de hecho iba muy molesta, iba muy como sin dormir, iba cansada, molesta, pero ella me dijo que yo al caminar, yo estaba irradiando como que yo me notaba, así como que yo ujú, brillaba. sí. No me dijo que estaba enojada, no, como que brillaba, solamente por el hecho de, como que proyectaba luz, una cosa así, algo así me dijo. Entonces, pero yo decía, pero ¿cómo? Si no he dormido bien, si estoy molesta. Yo tengo una razón, y eso lo noté desde que empezamos las clases contigo, Ujú. que tú hablas y mantienes un rostro sonriente. Sí. O sea, hablas y es como que estás todo el tiempo así. Y eso Sí. la gente lo percibe como una persona carismática. Y genera y contagia y llena. Es una persona que se le puede acercar, una persona que le puedes preguntar, una persona no se ve, no totalmente accesible porque dicen a veces que la gente más seria se ve poco accesible, Ujú. pero al menos las personas que pueden sentir algún tipo de confianza contigo, lo van a sentir y van a tener hasta la confianza de decírtelo. Claro. ¿Ok? Entonces, eso podría partir. Yo no te conozco, no te he visto en el juego como lo acabas de mencionar, pero puede ser una parte importante, que hablas con un rostro sonriente y eso es parte fundamental de la Aunque presencia quiera matar a y mi del jefe, carisma. ¿Ah? aunque quiera matar a mi jefe. Aunque quieras matar a tu que el rostro sonriente ni siquiera es una sonrisa, mira, eso es simplemente que tu rostro se va hacia acá, Ujú. hacia acá. Y es clave a veces, muchas veces en el momento de comunicar, en ciertas ocasiones. A veces te puedes jugar en contra, es siempre mantener así, porque estás hablando de un tema serio y que te veas así. Hoy les voy a contar de que estoy muy molesta.
te ves Claro. así. Así, ¿no? Te juega en contra y a veces hay gente que no lo sabe controlar, Ujú. pero puede ser eso como detalle a lo que me acabas de comentar. Bien, maravilloso este punto final que terminamos. Aquí escribí algunos puntos que voy a quizás analizar Ujú. y bueno, nos vemos la próxima semana. A la misma ¿Listo? hora. A la misma hora por el mismo canal. Muy bien. Voy a esperar ese video. Voy a esperar ese video. Vas a ver ese video, ahí te lo Veo voy a todos mandar. tus Mira, videos. lo hice. Sí, veo todos tus videos, Beli, así que Qué bueno, sí, qué y le bueno. doy me Ahí va. gusta. Gracias, gracias. Un Te mando un abrazo, abrazo y que tengas una excelente noche. igual para ti. Chao, Muchas gracias. Chao, chao. chao.